Boris, ¿qué haces acá? Si él es tan buen jugador como afirma ser, yo creo que debería demostrarlo en la cancha. O sea. El cine independiente contiene múltiples acepciones, digamos, ¿no? E interpretaciones. El origen de la idea de cine independiente es norteamericano y es el cine independiente de los grandes estudios de Hollywood, ¿no? Movimientos que se dieron a partir de los años 60 en Nueva York, que se hacían por fuera de los estudios que estaban en Los Ángeles. Ahí se creó el concepto de cine independiente, en Europa se lo llama cine de autor. En la Argentina el cine independiente, que hace ya 15 años viene pujando y tal, tiene hoy una gran diversidad. ¿Sirve de acá? ¿Dónde te sirve? De acá. Dale. Yo te hago las preguntas las veces que sea necesario hasta que salga. Dale. Vamos. O sea, no tiene por qué no salir. Vamos, yo me estoy agarrando de acá. Ok. Ponete. Dale. Estás nervioso. Dale. Aprovechar los nervios. Hay dos maneras de verlo. Por un lado, yo creo que el cine es dependiente, todo el cine es dependiente, porque digo, a diferencia del teatro, que es completamente artesanal o puede ser completamente artesanal, el cine necesita de medios de producción concretos que hay que o alquilarlos o comprarlos o tenerlos, y el cine un poco más grande necesita además de mucha plata, y para conseguir esa plata hay que tener recursos muchas veces políticos para conseguirlos, etcétera. Digo, a través del instituto, del Inca. ¿Conoce o escuchó hablar alguna vez de un deporte que se llama própogo? No escuché para nada. Yo creo que lo que implica el cine independiente es, sobre todas las cosas, es hacer cine sin importar lo que uno tenga, es decir, hacer cine con lo que haya. Por lo menos eso es lo que siento yo al hacer cine independiente. Es como tener una urgencia por realizar los proyectos que uno tiene y tiene ganas de hacer. Yo me considero un cineasta independiente porque hago lo que quiero sin especular ni estéticamente ni comercialmente. Entonces me da una independencia total de los cánones estéticos que marcan la época o de los comerciales que marcan las salidas, la vida mercantil de una película. Después me parece que hay una manera de llamarlo al cine independiente por lo que tiene que ver con algo estético. Ahí yo tengo mis dudas, me parece que hay películas supuestamente independientes que no tienen ningún riesgo estético y que no plantean ninguna mirada nueva sobre lo audiovisual, que simplemente son películas con poca plata, chicas, y hay otras películas que quizás son más grandes desde el punto de vista del armado financiero y sí plantean riesgos estéticos enormes. Entonces me parece que no es tan clara la cosa del cine independiente y el cine comercial, que muchas veces se entiende mal esa diferencia. Está saliendo bien, dale, ya casi. Esta parte de acá está espectacular. Dale. Sí, es cierto que el cine independiente tiene como un germen de búsqueda de romper con el lenguaje, o por lo menos sacudir un poco el lenguaje audiovisual. En relación a los límites que pueda llegar a tener el cine, me parece que no hay, es decir, no hay un hasta dónde se llega, es decir, me parece que es infinito y depende de de la creatividad de cada uno. Lo que en todo caso hay es un tipo de formato de película en donde uno más o menos tiene que responder a ciertos requisitos, como por ejemplo, se entiende que un largometraje es aquellas películas que superan los 60 minutos de duración. Ahora, no te dice que tienen que ser de determinadas maneras. En mi caso, yo siempre me siento totalmente libre. Pero yo siempre digo que es bastante azarosa la respuesta del público. Por lo tanto, primero me preocupo porque me guste a mí. Después, si le gusta al público, mejor. Obviamente que no soy un snob que quiero que la película la vea una sola persona. Mientras más gente la vea, para mí es mejor. Me gusta encontrar la respuesta del público.
pero no hago las películas pensando en la respuesta del público porque nunca puedo saber a ciencia cierta qué es lo que ellos están esperando. Pero siempre hago lo que tengo ganas. Los límites son míos nada más. ¿Sí? En el caso de los cortos yo creo que es distinto. Yo creo que sí, el caso de los cortos tiene una libertad en sí misma que no... que sí creo que puede ir más allá de lo narrativo y que puede ser una experiencia audiovisual interesante, mucho más abstracta. Ahora, cuando una película es un largometraje, 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, en general, a mí por lo menos me interesa cuando hay algo narrativo que me está llegando, narrativo a través de elementos audiovisuales. Tampoco me interesan para nada las películas donde lo único que hay es una experiencia narrativa, donde el audiovisual no tiene ningún peso, donde está lleno de clichés y lugares comunes y se cuenta solamente la historia. Para eso prefiero que me cuenten la historia así, que me la digan. Pero bueno, nada, eso. En el caso de los cortos sí me parece que es un lugar mucho más abierto, donde hay mucha más también libertad de probar y la cosa es mucho más corta también. Cuando tengo una idea, si es que tengo una idea, no pienso en las limitaciones económicas, es decir, no pienso en el presupuesto. Pero no lo pienso porque ya estoy totalmente entrenado para no pensar en escenas que sé que van a ser imposibles de ser filmadas. Es decir, yo, además, en general, mi sistema de trabajo es escribo lo que más o menos sé que puedo hacer, no lo que no puedo hacer. Es decir, el guión no es una novela, un ensayo literario que uno va a publicar. El guión sirve exclusivamente para ser filmado, si no, no sirve. Bueno, en ambos casos, en Pez Elefante, que es mi película anterior, y en esta del Crópogo, elegí primero el tema, la historia, y después iba manejando el mínimo presupuesto que tenía, digamos, y me iba arreglando con lo que iba consiguiendo o lo que iba teniendo. Sí, y también está el tema de saber adaptarse a lo que uno va consiguiendo.